Muy buena, querido amigo, querido oyente de Ventana Evangélica, desde Onda Jerez Radio. Pues damos gracias al Señor porque una semana más podemos seguir hablando sobre la fe de nuestro Señor Jesucristo, podemos seguir hablando sobre la palabra de nuestro Dios, podemos seguir hablando de toda la profundidad que hay en la palabra. Y este programa también, uno de los temas específicos es traer luz sobre aquellas cosas que acontecen a nuestro alrededor. Y hoy queremos tratar un tema interesante. Bueno, acabamos de pasar una semana, o vamos a entrar prácticamente en un día de fiesta nacional, el Día de la Inmaculada Concepción. Y bueno, el Día de la Inmaculada Concepción estamos hablando de un personaje bíblico, estamos hablando de una persona de la Biblia, María en este caso. Y yo creo que como evangélicos también tenemos que pronunciarnos qué dice la Iglesia evangélica y también qué dice la Biblia sobre la Inmaculada Concepción, sobre este día de fiesta. Vamos a hablar sobre los orígenes, vamos a hablar un poco de dónde comienza esta festividad y bueno, vamos a hablar también si verdaderamente María como tal, nuestra hermana la fe, una mujer que evidentemente digna a imitar la fe que ella Amén. tuvo, una mujer que con una fe y con un testimonio a la cual es digna de alabar porque de su boca salieron palabras importantísimas. Pues para hablar de este asunto y para hablar de este tema tengo conmigo dos hermanos, dos colaboradores que no es la primera vez que están con un servidor, él es Manuel Pérez, uno de los pastores de aquí de Jerez de la Frontera, al cual damos la bienvenida. Manolo, muy buena. Hola, muchas gracias por esta oportunidad que me concede de poder estar aquí un día más y poder compartir la luz de la palabra para que muchos oyentes puedan llegar al conocimiento de la verdad y puedan tener esa paz que la palabra de Dios transmite a los corazones que llegan a conocer a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, como también María tuvo esa experiencia con un Dios vivo y verdadero. Gracias. Bien. Pues encantado, Manolo, de estar de que estés aquí con nosotros y también nuestro hermano Ricardo, también colaborador y uno de los ancianos de la Iglesia Puerta del Cielo de aquí de Jerez. Ricardo, bienvenido. Buenos días. Pues para mí es un privilegio estar aquí, hablar de la palabra de Dios. Qué mejor que hablar de la palabra de Dios, de la luz que nos da la palabra de Dios. Exacto. Para cualquier tema que podamos tratar. Y en este día vamos a tratar el tema de la Inmaculada Concepción. ¿Qué dice la palabra de Dios? Exacto. A este tema. Pues yo decía, ¿no?, que como día es un día festivo, un día nacional festivo en España, ¿no? Pero me gustaría, no sé quién de vosotros, comenzar. Los orígenes, ¿qué orígenes tenemos sobre esta festividad nacional? Manolo, ¿tú nos puedes decir algo? Sí, yo quiero dar gracias porque para mí esto es un tema muy interesante por el contenido que conlleva hablar de María y al mismo tiempo por lo delicado que es. Entonces quisiera compartir en un principio mi deseo sé que es un tema muy sensible y que puede herir algunas mentes, algunos corazones, algunas personas, por lo que han elevado a María de una forma que la palabra de Dios pues dice otra, ¿no? Entonces en esta semana que vamos a entrar en una fiesta, nosotros para poder llegar a conocer realmente pues a María debemos acercarnos a aquellas personas que vivieron con ella, que la conocieron, como fue por ejemplo el ángel Gabriel, como fue José su marido, como fue su prima Elizabeth, como fueron los pastores, como fueron los magos, incluso como fueron los discípulos. Entonces acercándonos a ella nosotros vamos a tener un conocimiento amplio, pero como estamos en esta fecha específica, nosotros tenemos que saber que vivimos en un país donde celebramos 9 fiestas nacionales y dentro de las 9 fiestas nacionales, en este mes celebramos 4. Y dentro de las 4, pues pasado mañana, el día 6 de diciembre, que es la Constitución Española, porque cada fiesta tiene una causa, tiene un principio. No se celebra la fiesta ahí porque sí, sino porque ha traído de fondo ya un evento que eso hace que se celebren todos los años posteriormente. Con en este mes se celebran 4 fiestas y una es el día 6, la fiesta de la Constitución Española, el otro es el día 8, la fiesta de Inmaculada Concepción o fiesta nacional de España, el 25 de diciembre por haber nacido Jesús y el día 1, por ser primeros días de año.
aparte de otras fiestas que se celebran en el año. Estas fiestas fueron la que vamos a tratar en esta mañana. La fiesta Inmaculada de Concepción fue un dogma, y la palabra dogma es muy importante para los oyentes que entendáis, porque son palabras que están relacionadas con el mundo religioso, y quizás tú no conozcas de dónde viene esta palabra y qué es lo que es un dogma. Dogma realmente es una proposición que se asienta por firme y cierta, con principio innegable. Es decir, un dogma es una doctrina de fe para aquella iglesia que lo establece. Y dentro de los dogmas, la Iglesia Católica pues, ha definido a través del curso de los siglos, con relación a la persona que vamos a hablar en esta hora, es sobre la Virgen María o María. Hay 4 dogmas, y el primero es la maternidad divina, que pone a María como mediadora entre Dios y los hombres. Ya lo haremos después más adelante sobre ese. La otra es la perpetua virginidad, donde María fue virgen dentro del parto, durante y antes del parto, durante y después del parto. Ya hablaremos también del tema. La otra es la Inmaculada Concepción, que nace sin pecado original, que es la que nos toca vivir compartir en esta hora, que lo vamos a compartir. La Asunción de María, María subió al cielo. Y la última, que fue como un decreto de la Congregación Divina por el Papa que estamos ahora, y es María, Madre de la Iglesia. Madre de la Iglesia. El 8 de diciembre es el día de la Inmaculada Concepción. Esta se celebra en España hace ya mucho tiempo, a partir de 1644, y su origen viene a través de lo que se le llama un milagro, el milagro de Empel. Milagro de Empel es en 1600. Esto fue en el 1585, en plena reforma, cuando Europa estaba en ese movimiento de reforma. Ya sabéis que en 1517 Lutero se manifiesta porque ve cosas que no son injustas, y él se manifiesta y quiere subir la palabra de Dios por encima de las costumbres, las tradiciones y los intereses de los hombres humanos. Y él establece, y de ahí se levantan realmente muchas personas y siguen adelante. Pues un hombre maestro del tercio, Francisco Arias Bobadilla, un hombre de Zaragoza, maestro de Zaragoza, con un ejército de 5.000 hombres, fue a Flandes, a Holanda, ahí en contra de los herejes, es decir, en contra de aquellos que no creían en la Iglesia Católica, y iban con el propósito de quitarlos del medio. ¿Pero qué ocurrió? Pues lo que ocurrió allí, según la historia, y esto lo puede ver a través del móvil, por la Wikipedia, puede ver el evento que ocurrió allí, y bueno, lo que han dejado escrito, no sé si será cierto o no será cierto, pero este milagro de Empel, pues resulta de que estos hombres van allí, y cuando van a Holanda, pues se encuentra que la marina los rodea de tal manera que le ofrecieron rendirse, pero ellos dijeron que no se rendían, que ellos estaban firmes ahí. ¿Y qué pasó? Pues bueno, abrieron los diques y los rodearon todos de agua, y todos estos 5 hombres se vieron rodeados de agua y subieron al monte de Empel, y ahí se quedaron, en la noche fría, lloviendo y rodeados de agua, sin salida ninguna. Entonces cavaron una trinchera y se encontraron, según ellos, una tabla de Flandes con la imagen de la Virgen Inmaculada. Cuando la vieron, pues el capitán de Bobadilla dijo, el Señor está con nosotros y nos va a ayudar, y la Virgen nos va a ayudar en esto. Total, que lo que ocurrió, pues según dice la historia, que por la noche vino un viento recio, las aguas se helaron, se hicieron como nieve, y ellos pasaron por encima, y al pasar por encima fueron a las naves y destruyeron todas las naves de los enemigos, según ellos. Y de ahí se celebra pues este día. Pasaron 300 años después, y el 8 de diciembre de 1854 es proclamado como dogma por el Papa Pío IX, o llamado Pío IX, y lo hace como fe, o como dogma fe de la Iglesia Católica, la Concepción Inmaculada de la Virgen. Y el 12, a través de un general, un aspirante de la ingeniería, pues reclama y expone realmente de que sea la patrona de la infantería
de María. Entonces, hasta aquí se celebra esa fiesta reconociendo, pues, como María Inmaculada Concepción y otra como patrona de la Armada, de Armada de Infantería. Prácticamente lo que es la historia, el origen, de donde nace de este llamado milagro en la batalla de Empel, sí. y que se le atribuye la victoria, en este caso, a María. A María Inmaculada. Claro. Y a través de esta victoria, bueno, pues a propuesta de este general a la Iglesia Católica, pues un poco se le canoniza, ¿no? Y se hace este día festivo, un poco para, sí, sobre todo para España. Pasaron 300 años después y ya lo afirmaron. Sí. Exactamente, ¿no? Hasta el día de hoy. Sí. Ese es el origen, evidentemente. Sí. Así vemos en la historia lo que está establecido, ¿no? Pero me gustaría, ahora, después de haber hablado un poco del origen, ¿no? Esta doctrina, ¿no? Porque, como bien decía Manolo, aquí se establece un dogma, María, sí, como inmaculada, ¿no? Ya se atribuye esta inmaculación, ¿no? Sí, Ricardo. Yo pregunto, ¿María fue concebida sin pecado? Porque esta doctrina de la Inmaculada dice que se originó una confusión. ¿Cómo Cristo, decían ellos, dice, pudo haber nacido sin pecado si él fue concebido por una mujer pecadora? Uh-huh. Es lo que preguntan ellos. ¿Cómo de una mujer pecadora puede salir un ser sin pecado? Uh-huh. Sin embargo, la idea era que Jesús había heredado una naturaleza pecaminosa de María. Si ella era pecadora, en ninguna parte de la Biblia se describe a María como la Inmaculada. En ninguna parte. ¿Hay algún texto, por ejemplo, sí. aparte de nuestro Señor? La Biblia dice que Jesucristo es la única persona que no estuvo infectada por el pecado. La única. Jamás cometió pecado. Y lo dice en Eclesiastés 7:20, Romanos 3:23. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Todos es todo. Ahí entra desde Adán hasta el último ser humano. El único ser humano que nació sin pecado fue Jesucristo. Uh-huh. Todos los demás son pecadores. Entonces yo pregunto, ¿de dónde viene ese dogma? ¿Dónde está basado? ¿Va en contra de lo que dice el apóstol Pablo? Uh-huh. Pregunto, ¿va en contra? Si Pablo dice que él habló palabra de Dios, dice que no hay justo ni aun uno. Entonces, ¿por qué este dogma? Yo no lo entiendo. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. María no fue engendrada por el Espíritu Santo. María fue engendrada por un padre humano. Como bien decía, creo que Manolo, tú hablabas precisamente del ángel Gabriel. El ángel Gabriel da una clara especificaciones, ¿no? Sí. A cómo fue engendrado, en este caso, Jesús. Algo bien distinto, que nada se dice en este caso de María. Uh-huh. Muy bien. Sí, es verdad, tendríamos que leer el texto de las Escrituras. Sí, pues vamos en Lucas capítulo 1, porque hay algo que tenemos que saber, aunque se habla muy poco de la Virgen María o de María, se habla lo suficiente para reconocer la voluntad en este caso de María. Y dice, voy a leer 1.26, 1.38, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Saltamos que el deseo de María, cuando tuvo esa experiencia con el ángel que le anunció que iba a ser concedida por el Espíritu Santo, ella deja algo muy claro. Y ella dice, hágase conmigo conforme a ¿qué? A tu palabra. No las tradiciones, no las costumbres, no a sentimientos de hombre, sino conforme a la palabra de Dios. María fue realmente impactada, porque cuando dice el versículo 26, el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. De la casa de David, el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando lo vio se turbó,
por sus palabras. Pensaba que qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y dará luz a un hijo, y llamará su nombre Jesús. Y este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará tronos de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, reinará y no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá, y con su sombra, por lo cual también el santo será, que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Aquí María pues tiene una experiencia. Dice que María estaba desposada. En Israel, en aquella época, ahora no, pero en aquella época, eran los padres los que concedían los contratos con los matrimonios, en este caso con los hijos. Entonces había un contrato, se daba una dote, y después de la dote, la hija se quedaba con el padre y el hijo se quedaba con los padres también. Pero cuando pasaba un año, el hijo pues iba a recoger en este caso a la novia. Y de ahí ya había ese contrato firmado. Cuando el ángel se aparece a María, María es virgen. Todavía no había conocido, lo había conocido, pero todavía no habían tenido relación ninguna. Entonces es aquí cuando el ángel le anuncia que ella va a tener un hijo concebido del Espíritu Santo. Y ahí resalta ella, pues se turbó, porque no esperaba ese anuncio, esa presencia. Imagínate que viene un ángel y te da ese anuncio. María, sencilla y humilde, aceptó la voluntad de Dios, concebió ese hijo y refleja el deseo de ella. Y el deseo de ella era que haga conmigo conforme a la palabra de Dios. Y ahí donde vamos al principio de los dogmas, para terminar mi explicación, y es que un dogma, como ya vimos, es una doctrina firme que se puede establecer. Cualquier persona puede establecer un dogma. La Iglesia Católica ha establecido dogma, otras iglesias también han establecido dogma, pero hablando de la Iglesia, hablando de este dogma de la Inmaculada Concepción, podemos ver realmente que lo hizo un Papa. Y yo quiero traerte a ti en esta mañana de reflexión, que ellos creen que Pedro fue el primer Papa, y quiero leerte una palabra de Pedro para que te dé cuenta que dice la Escritura. Primera de Pedro, capítulo 1, 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. Pedro, según ellos, el primer Papa, declara que la palabra de Dios está por encima de los evangelios apócrifos, de las costumbres y de la referencia, incluso de los padres de la Iglesia. Por lo tanto, si nosotros queremos conocer bien a María y conocer bien el origen de esta fiesta, como María, la han puesto Inmaculada, pero como María, una mujer escogida por Dios, tenemos que irnos a la palabra. Y la palabra la tenemos delante de nuestros ojos, es la Biblia, es palabra de Dios, y ella es la palabra profética más segura, y nos aconseja que leyéndola y creyéndola, hacemos, dice, primero, es segura, segundo, la cual hacéis bien, hacemos bien y a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Iglesia ha recibido dogmas, y al mismo tiempo, ¿qué hace? Pues a través de los padres de la Iglesia, a través de las costumbres, las tradiciones, está por encima de la palabra de Dios. Y María nos deja bien claro que ella quería hacer la voluntad de Dios conforme a la palabra de Dios, la cual hacemos bien, dice, que alumbra en el lugar, es como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. ¿Hasta qué? Hasta que el día aclarezca, hasta que el reino de Dios se establezca aquí, en esta tierra, el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, vemos realmente que fue una experiencia del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Jesús, el Rey, el Eterno, el Poderoso, nació de una mujer virgen concebida por el Espíritu Santo. No fue humano, no fue a colación lo que está diciendo, que es verdad, el Señor ya le refutó a los mismos religiosos que por vuestras tradiciones anuláis la palabra de Dios. A veces yo he visto que la Iglesia Católica le da más importancia a las tradiciones que a la propia palabra de Dios.
que tiene que estar por encima de las tradiciones. De hecho, no, bueno, la Iglesia, en este caso católica, tiene sus tres puntos de vista, ¿no? El magisterio de la Iglesia, la tradición y la Biblia, ¿no? Y la Biblia. Por cuanto nosotros solamente nos afirmamos en la palabra de Dios, que, como bien ha leído Manolo, ¿no? Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar, ¿qué? Atento. A la palabra, ¿no? Volviendo al tema, en María Inmaculada, en principio lo que vemos que el verdadero Inmaculado, engendrado por el Espíritu Santo, es nuestro Señor Jesucristo. Ay. Eso está súper claro. Ahora, pregunto, ¿por qué consideramos que María no es inmaculada, limpia? Primeramente, lo que tú acabas de decir, que el único inmaculado, un mismo Papa lo dice. El único inmaculado, voy a dar algunos nombres, sí, que hay bastantes papas y padres de la Iglesia. Por ejemplo, Tertuliano dice que es una de las autoridades máximas de la Iglesia cristiana primitiva, y advirtió sobre esta suposición del nacimiento de María. Además, sostuvo que después del nacimiento de Cristo, José y María llevaron una vida matrimonial como la de cualquier otra pareja. Es una bendición el matrimonio. Entonces, el Papa Inocencio III, en el año 1226, decía: Eva fue formada sin la culpa y engendró en la culpa. María fue formada en la culpa y engendró a Cristo sin culpa. Pero ella tenía el pecado original, en el cual los mismos católicos dicen que ella fue preservada del pecado original, y no es así. La palabra lo dice, y muchos papas dicen lo contrario. Gelasio: solo el Cordero es inmaculado. Él solo, lo que tú acabas de decir. Él, no hay otro inmaculado. Él, la verdadera fiesta sería a Jesucristo, el verdadero inmaculado. Porque fuera de él es el único perfecto. Ya lo dice la palabra, no hay justo ni aún uno. Entonces, yo pregunto, ¿a quién creemos? ¿A la palabra, a la tradición o a los dogmas humanos? Ahí es donde Dios quiere llevarnos, porque la palabra de Dios es luz, es lumbrera a nuestro camino, es la que nos alumbra, es la que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Así es. Y si cualquier dogma, por muy humano y por muy teológicamente hablando importante, no dice lo contrario, la palabra de Dios, ¿a quién hay que obedecer? A Dios. Pues es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Pues sí. Entonces, claro, la palabra no se contradice. Si no hay justo ni aun uno, porque solo Dios es justo, quiere decir que todos pecaron. Entonces, ¿quién soy yo para decir que María es sin el pecado original? Es inmaculada. Sí. Ella murió en pecado también. Lo vemos a través de la palabra de Dios. Lo que pasa es que había que ir a los textos. Y también el Papa León decía: solo el Señor Jesucristo entre los hijos de los hombres nació inmaculado. Él solo ha sido concebido sin la suciedad y la concupiscencia de la carne. Está diciendo que María era pecadora también. Sí. La misma María: mi alma se regocija en Dios, mi Salvador. Ahí. Él es mi Salvador. Una persona que no es que es inmaculada no necesita salvación. Me gustaría haceros dos preguntas, Claro. Dos preguntas a vosotros, Sí. porque ¿qué entendemos, según hemos leído, qué entendemos nosotros, según la palabra, cuando la propia Biblia dice, María, bendita tú entre las mujeres? Eso por un lado, y me gustaría también, ¿qué entendemos cuando el Señor le dice también a María, o el ángel, María llena de gracia? Porque esto es algo que se aferran bastante a decir, bueno, que ella, por esas dos palabras, ella es inmaculada, ¿no? Primero, ¿qué entendemos por bendita tú eres entre todas las mujeres? Muy bien. Yo entiendo de que bendita eres tú entre las mujeres y llena de gracia, es porque María había recibido la gracia de Dios de tener el privilegio de tener, primero, hallar la voluntad de Dios, ser acepta delante de Dios. Es decir, para ser acepta delante de Dios, pues tendría que vivir conforme a los preceptos o a la voluntad de Dios. María se había criado en una familia judía, conocían la palabra de Dios, por lo tanto María era una joven que andaba en la voluntad de Dios. Y de ahí, pues como dice la palabra de Dios aquí en el texto, pues concebirá en tu vientre, realmente. Y ella, cuando recibe
recibe esta noticia, va rápidamente a ver a su prima, Elizabeth. Y cuando llega a Elizabeth, Elizabeth es la que le confiesa en el 42. Dice, y aconteció cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué le proclama eso? Porque claro, era una privilegiada delante de Dios. De todos los millones de mujeres que había en aquella tierra, en aquella época, solamente María fue escogida. Y fue escogida para que dentro de su ser estuviera y naciera y se formara el mismo Hijo de Dios. Y seguimos leyendo, porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Eso decía su prima, Elizabeth. Porque por tanto, como llegó la voz y tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplió lo que fue dicho de parte del Señor. Es decir, María fue una privilegiada, eso hay que reconocerlo. No se le puede quitar a María la gloria que Dios le ha dado, ni se le puede poner más gloria que Dios le ha concedido en la Sagrada Escritura. Por eso, ahora podríamos entrar en el tema donde ella... No. Sencillamente permite, ahora te continúo, que la palabra, permíteme que te interrumpa, ¿no? La palabra bienaventurado significa también bienaventurada, afortunada, o sea que ya estuvo esa dicha. Esa dicha, porque al Señor le plació, exacto, ¿no? Esa parte, soberanía. Por una parte, la soberanía de Dios, a escogerla a ella, y en segundo lugar, porque vería a la mujer adecuada para poder llevar a... Pero la palabra también nos muestra que no solamente a María se le dijo bienaventurada, sino que la Biblia nos muestra precisamente en el libro de Jueces, ¿no? Tenemos en el capítulo 5, en el versículo 24, cómo se le dice también a otra mujer bendita. Bendita. Por ejemplo, Jueces 5, 24... dice, bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Berseneo, sobre las mujeres bendita sea en la tienda. O sea que vemos como la palabra también se le dice bendita, afortunada, dichosa a otras mujeres, no solamente así es. Hay esos privilegios que Dios concede. Dios concede a la persona. Llena de gracia, para el católico cree que está santificada, pero es que hay otros que fueron llenos de gracia de parte de Dios, y no quiere decir que fueran inmaculados. Por ejemplo, ahí tenemos a Felipe. Recibió esta gracia de parte de Dios. Sin embargo, hay muchos que piensan que esta gracia es la que santifica, la que la deja inmaculada, y no es. Todos hemos recibido gracia de parte de Dios. Así es. En cierta manera. Porque somos salvos, ¿por qué? Por la gracia de Dios. Y esto no quiere decir que yo sea inmaculado. Y ahí hay muchos católicos que creen. Cuando María recibe esas palabras de elogio, porque cuando recibe las palabras de elogio, cualquier persona natural se puede subir o se puede creer esa alabanza, pero mira, María era tan humilde y tan sencilla que sigue en esos momentos, cuando recibe estas palabras, ella entra en un cántico gradual, es decir, unas palabras de reconocimiento, y dice, Lucas, seguimos leyendo, 1:46, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Es decir, María, a recibir la alabanza de parte de Elizabeth, pues ella lo que hace es alabar a Dios. No se engrandece a ella misma, no se tiene como bienaventurada por ser inmaculada, sino que realmente lo que hace es primero alabar a Dios. Y en segundo lugar dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Y aquí hay un detalle muy importante, porque es la misma María, en este caso todavía virgen, se reconoce realmente que necesita de un Salvador, como todos los seres humanos, Dice la palabra, porque se regocija en Dios mi Salvador. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Reconocía realmente, como todos los seres humanos, así lo declara realmente lo que es la Biblia, y la Biblia afirma como principio fidedigno, es decir, como digno de ser creído
y que merece su crédito, que la palabra de Dios dice que por cuanto todos, en Romanos 5:12 lo podemos ver, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y lo enfatiza, lo afirma, que la muerte pasó a todos los hombres y mujeres, porque todos pecamos. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. María fue bienaventurada simplemente porque Dios la escogió en la soberanía suya para tener por decirlo así, este hecho tan importante en toda la historia de la humanidad, tener el fruto de su vientre a su hijo. Porque Dios tenía que usar a una mujer para traer a un niño a la tierra, evidentemente, así no para coger a un hombre, tenía que y en este caso le tocó a ella. Le tocó, claro que sí, le tocó a ella, sí. Y es importante reconocer qué es lo que opinaba Jesús de María o de la madre. La Biblia habla muy poco, son detalles activos, muy poco con relación a las palabras de Jesús a la madre. Podemos contemplar que María pues cumple con sus obligaciones. Cuando el niño tiene 8 años, lo lleva a Jerusalén y el niño es incircuncidado. Lo dice aquí la palabra de Dios. Lucas capítulo 2, 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido, para presentarlo al Señor. María pues fue a Jerusalén. Sabemos que el niño nació en Belén, las condiciones que nació Jesús en un pesebre, ahí donde vinieron los magos para adorarle, los pastores también lo vieron, pero María cumple con esos mandamientos. María, dentro de sí, pues María era una mujer sencilla, humilde, que aceptaba la palabra de Dios, y lo que tenía que hacer conforme las costumbres, cuando el niño tuviera 8 años, llevarlo al templo y que el sacerdote los incircuncidara. En segundo lugar, podemos ver también en Lucas capítulo 2, donde los padres, dice 41, iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cumplía todos los años. Se desplazaba de Nazaret, una ciudad pequeñita que todavía existe hoy día, y está a una distancia a 146 kilómetros de Jerusalén, a una subida de 3.000 metros. Es decir, desplazarse a Jerusalén no era una delicia. En esta época hay una avenida, hay una autopista que prácticamente se puede ir muy bien, pero en aquella época eran carriles y tardarían tiempo en llegar. Pero ellos cumplían todos los años con la Pascua. Y cuando el niño tuvo 12 años, lo llevaron al templo y el niño se despistó. Bueno, los padres terminaron la Pascua, salieron, porque era el momento donde tenían que celebrar ellos Jesús como mayor de edad. Lo celebraron. ¿Y qué ocurrió? Pues lo que le ocurrió es que se extraviaron. Ellos se fueron y Jesús se quedó allí en el monte, en el templo. Ellos volvieron, estuvieron un día y hasta el tercer día no tuvieron contacto con Jesús. Cuando lo vieron, dice la palabra de Dios en el 48, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo la madre, María, hijo, ¿por qué ha hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y entonces él le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Es decir, la opinión que tiene Jesús o las palabras que podemos contemplar en las Escrituras de lo que Jesús le habla a María son palabras que ni María las entendía. ¿Por qué? Porque me buscáis. Tú imagínate que se pierde tu niño con 12 años, la que te entra, por lo que le pasó a María, con una angustia tremenda porque no encontraba niño, lo buscaba por todos los sitios. Cuando llegó al templo lo encontró. Y entonces Jesús le responde de esa manera. Pero ¿qué ocurrió también en Juan capítulo 2, cuando es invitado a una boda, él con su madre y también con sus hermanos y hermanas, según revela las Escrituras? No tenemos tiempo para explicar todo eso, pero explicaremos lo que podamos. Y lo que vemos cuando se faltó el vino, María se acerca a Jesús y le dice, no tienen vino. Y él le responde, pues podemos ver el texto también, le responde, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. ¿Y qué dice María? Hacer todo lo que él os diga. Pero se ve otro momento también en la cruz, donde Jesús está en la cruz
está María, están las otras Marías, están las mujeres, y cuando Jesús, en el último momento, como era costumbre en aquella época, que una madre que se quedaba viuda, porque ya desde el capítulo 2 en adelante a José no se le nombra más en la Biblia. No sabemos si murió José o no murió, pero lo cierto es que ya no se nombra más. Entonces, lo más normal era que Jesús encomendara, en este caso, a los hermanos o personas más cercanas. Sin embargo, Jesús encomienda a su madre al mismo Juan y le dice la palabra esta que tenemos en Juan capítulo 19, 25, y estando junto a la cruz Jesús, su madre, las hermanas de su madre, María, y total, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo lo recibió en su casa. ¿Por qué realmente no lo encomendó a los hermanos o a las hermanas o a la familia más cercana? Es porque todavía los hermanos no creían en él. No creían en él. Y el que quería realmente, el más cercano, el que estaba en la cruz todavía, era Juan. Y lo encomendó a Lo que Juan. sí vemos claro es en lo que estás comentando, Manolo, que el Señor tenía un propósito, un plan que María, en este caso, desconocía. Sí conocía, evidentemente, conocía a su hijo. Sí. Hacer todo lo que les diga, porque ¿qué madre no conoce a su hijo? Pero en lo espiritual no tenía conocimiento del propósito que Dios tenía con su propio hijo, con nuestro Señor Jesucristo. Pero Ricardo. Tratando el tema de la Inmaculada, que es lo que nos lleva, la Inmaculada Concepción, el por qué, si la misma María, ella misma decía que era pecadora cuando ofreció el sacrificio, ¿o no nos acordamos? Cuando presentó al Señor. Así. Sacrificio. Ella tuvo que pasar por la purificación durante 30 días. El ritual. El ritual. Y además ella lo hizo. Este sacrificio para el perdón de los pecados. Es un sacrificio. Por eso digo yo, de la Inmaculada. ¿Por qué lo de la Inmaculada? Si es que ella misma se reconocía pecadora. Por eso, aquí en la Biblia no hay registro de que los cristianos del primer siglo dieran a María un trato especial. Así es. Vemos que Pablo, el apóstol Pablo, casi ni habla de ella, un poquito. Se habla en eso de los apóstoles, en el primer capítulo, de que ella estaba en el aposento, esperando el día de Pentecostés, esperando con sus propios hijos, los hermanos de Jesús, y ella misma. Y un poquito habla en Gálatas, ¿no? Creo que era en Gálatas 4:4. Sí, permíteme, Ricardo, leer el texto que tú has dicho, ¿no? Porque es interesante, ¿no? Lo que tú acabas de comentar de los Hechos Apóstoles, dice la palabra. Hechos 1:14 dice: 14, sí, y todo esto perseveraban unánime en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea que, esperando el día de Pentecostés, que María estaba orando conjuntamente con los discípulos, esperando la venida del Espíritu Santo. Así o sea que eso habla ahí mucho está, y dice habla mucho. esperando, porque es que ahí se ve de que ella, si ella verdaderamente, ellos supieran que esta mujer hubiera sido Inmaculada Concepción sin pecado, sería diferente, sería la única. Sin embargo, la palabra de Dios que dice de Juan el Bautista: no hay otro mayor nacido de mujer. ¿María nació de mujer? ¿O no? Claro. ¿Y qué dice la palabra? Que no hay otro mayor que Juan el Bautista. Juan el Bautista era importantísimo. Sin embargo, a María no la tratan como algo como la tratan hoy en día los mismos apóstoles. Que es que no se habla en todos los escritos de Pablo. Podía hablar de que María estaba evangelizando, de que María estaba haciendo milagros, de que María... No hablan nada de María. Es una mujer que cumplió la misión perfectamente, la que Dios le mandó a cumplir. Así es. Lo que está también claro que la palabra nos muestra, ¿no? La Biblia, basándonos en la palabra, la Biblia nos muestra que en este caso María, y sobre todo como mujer judía, porque en aquella época las mujeres solían tener bastante descendencia. Sí. Lo que está claro que la palabra nos muestra de que María, después con José, su marido, tuvo más hijos.
Mínimo 7. Bueno, con Exacto. Jesucristo mínimo 7. Ahí está. Porque tuvo 6. O sea, nos hablan de 2 mujeres, pero pueden ser más. Pero mínimo, además, era una bendición de parte de Dios. Los hijos. El matrimonio era santo, era una bendición. Así es. Porque es instituido el matrimonio por Dios mismo. Y alguna gente en la antigüedad lo trataban como el sexo como algo sucio. Pues sí. Y es todo lo contrario. Eso que estamos hablando lo podemos ver precisamente, ¿no? En lo que quiero decir con esto, que María, evidentemente, tuvo al Señor por obra del Espíritu Santo, que fue engendrada por el Espíritu Santo, pero después como mujer tuvo relaciones de matrimonio con su marido José, y la Biblia nos muestra, por ejemplo, en Mateo capítulo 13:55, que es el que tengo aquí, aunque hay más, como tú bien dices, ¿no? Sí. Dice la palabra, y venido a su tierra las enseñaba en la sinagoga, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? O sea, aquí vemos los 4 hermanos que tú estabas comentando, María, y la Biblia nos habla también, no es tiempo ahora de verlo, ¿no? De que tenía posiblemente otra hermana. Otra hermana. Y para dar un dato importante, lo estuvimos hablando allí abajo, fuera en la calle, que en Mateo 1:25, que dice la palabra de Dios, pero no la conoció, a María hablando, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. La palabra conocer es tener relación sexual, porque esta misma palabra de conocer la leemos cuando Adán y Eva tuvieron a Set, y de nuevo conoció Adán a Eva, su mujer, y tuvieron un hijo. Esta palabra conocer es tener relación sexual. Entonces, ¿dónde dice que es siempre virgen? ¿Dejó de ser virgen? Por supuesto. Está clarísimo en la palabra de Dios. ¿Y qué dogma hay que pueda más que la palabra de Dios? No hay ningún dogma. La palabra de Dios tiene que estar por encima del papado, de los religiosos, por todo, por encima de todo. ¿Y de nosotros? Y de nosotros. Está clarísimo que lo que le dice la palabra es lo que hay, que tenemos que obedecer y creer. No creer, como dicen ellos, los dogmas, porque dogmas son mandamientos humanos. Así es. Y esto es palabra de Dios. Lo que hace falta es conocerla. Y hay mucha ignorancia hoy en día de la palabra de Dios. Y el mundo debería de coger la Biblia. Como ya sabemos que la Iglesia Católica estuvo 500 años sin que nadie pudiera leer la Biblia. Y encima que no la pudieran leer estaba escrita en latín. Entonces, ¿por qué? Hay otro texto parecido en Lucas capítulo 8 que habla también que Jesús fue primogénito y que tuvo más hermanos y hermanas. Me gustaría leerlo, dice Lucas 8:19. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él, Jesús, entonces respondió y le dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Hasta aquí hemos, recapitulando un poquito el tema, hemos visto que María fue una mujer llena de gracia y bienaventurada, es decir, escogida por Dios para una misión específica, como fueron muchos hombres y mujeres en el Antiguo y Nuevo Testamento, que esta mujer se le puede considerar como bienaventurada, porque fue así, y no se le puede quitar más gloria que la gloria que le dio Dios y la misma palabra del Señor, pero podemos ver que la respuesta de Jesús, su madre y sus hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Pero mirándonos en María, realmente para mí es un ejemplo grande, ya no como inmaculada, ya no como sin pecado, sin mancha, sino como una mujer humilde y sencilla que aceptó la palabra de Dios y quería andar conforme a su palabra, a la palabra de Dios. María era una mujer que reconocía su necesidad de un Salvador personal. Y esto es muy importante porque, como dice la Escritura, por cuanto todos hemos pecado, todos estamos separados.
Entonces, para mí, María me da un gran ejemplo porque ella reconocía su necesidad espiritual. Sí. No, digo, te estoy viendo y te estoy escuchando y digo amén a tus palabras porque debemos imitar esas palabras. Ahí donde voy, quería seguir con los ejemplos que nos da María, porque como digo, que no quiero quitarle gloria a María, sino darle toda la gloria que la palabra y que el mismo Dios le da, y una es que ella reconoció, y a mí me gustaría que tú en esta hora que nos estás escuchando, también podrías seguir el ejemplo de María, le puedes llamar virgen, le puedes llamar como tú quieras, pero que siga su ejemplo, el ejemplo de corazón, humilde, sencillo, para reconocerle a Jesús como único Dios y Salvador de su vida. También María era humilde, era muy humilde. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Por encima de todos los intereses, por encima de todos intereses humanos, María reconoció al Señor, pero al mismo tiempo aceptó la misión que el ángel había encomendado. Fue humilde. También María conocía las Escrituras, conocía la palabra de Dios, y en el cántico gradual podemos verla como María se refleja y dice, hablando de los profetas, hablando de Abraham, hablando de Moisés, hablando realmente de aquellos hombres que Dios los usó para escribir la palabra de Dios como luz para nuestras vidas. También María nos da un gran ejemplo de guardar la palabra de Dios en su corazón, como dice Lucas capítulo 2, 19. Pero María, cuando llegaron los pastores y vieron al pesebre y vieron como el ángel le había revelado el misterio de que el Hijo de Dios nacería en ese pesebre, María dice la Escritura, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Para mí es un gran ejemplo. Lo que hizo María es lo que tú y yo debemos de hacer, es guardar la palabra de Dios en nuestro corazón y meditar cuando no entendemos y cuando no comprendemos, que nos acerquemos a la palabra de Dios, porque es el Espíritu Santo el único que nos guía a toda la verdad. También María transmitía y fue llena del Espíritu Santo, y eso lo podemos ver cuando ella se acercó a Elizabeth, el niño saltó y fue llena del Espíritu Santo. Es lo que transmitía María era la gloria de Dios, que es lo que debemos de transmitir aquellos que conocemos al Señor cada día. Pero también María se encontró en el Pentecostés, y ella fue llena del Espíritu Santo, como fueron llenados aquellos 120 hombres y todas las mujeres que estuvieron allí, y vieron y experimentaron la gloria de Dios. María también la podemos reconocer como una autoridad. María reconoció a Jesús como autoridad divina y obedecía las palabras de Jesús. Hacer todo en la boda, hacer todo lo que Él os dijere. Y eso realmente es lo que nosotros tenemos que hacer, lo que dice la palabra de Dios. Y realmente María estuvo en la cruz, permaneció, aunque no fue escogida por Jesús, por su propio Hijo como discípula. Jesús escogió a 12 hombres y Él anunció el Evangelio durante esos 3 años y pico. María con sus hermanos, como había en los hermanos un corazón incrédulo a la palabra de Jesús, a su propio hermano, el mayor, pero que a instante María se acercaba. Ella como madre quería saber cómo estaba Jesús, claro, cómo estaba su propio hijo, aunque tuviera sus dudas y que aunque tuviera él lo que tuviera, pero él quería saber. Y en la Escritura podemos ver cómo hay 4 o 5 veces donde María quiere acercar a Jesús, pero como Jesús siempre estaba rodeado de gente, le impedía que se acercara. Y cuando Jesús le veía, le dice, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Pues María era una persona que guardaba la palabra de Dios. Ricardo. Pero hablando del tema lo que hay que leer bien la palabra de Dios, que cuando ella se acerca con sus hijos incrédulos, ella va en busca, porque creían que estaba fuera de sí. Jesucristo. Ella en ese momento debió haber dicho a sus hijos, no, este es el Señor, este es Dios. Sin embargo, ella se cayó la boca, fueron a sacarlo de allí. No a oírlo, sino a hablarle. Y la obligación de María es ir allí a oírlo en este momento. ¿Qué nos habla de esto? De inmaculada no, de pecadora. Porque estaba más con sus hijos incrédulos que con Jesús en este momento. Y es lo que yo veo en este pasaje, que va en busca porque creían que estaba fuera de sí, porque decía, este demonio tiene toda la gente allí.
Y los hermanos iban allí para sacarlo, para decirle, no iban a oírle, que es lo bonito, lo bueno, deberían haber eso. Ella debería haber intervenido y hubiera dicho, no, oír, que este es el Señor, este es Dios con nosotros. Sin embargo, no vemos a María que diga nada. Señal de que ella era pecadora. Por supuesto que sí. Igual. Y estaba con los incrédulos en este momento. No estaba con su hijo. Y ahí está la clave. El texto lo dice claramente. Una mujer afortunada, una mujer... Afortunada, claro que sí. Dichosa, una mujer la cual Dios utilizó para traer al... Pero con fallo, con fallo. Evidentemente, ¿no? Al unigénito Hijo de Dios, ¿no? Pero una mujer que invitamos desde aquí, ¿no? Imitamos lo bueno. Lo negativo, ¿no? Invitamos a todas las personas a que digan las mismas palabras que María dijo. Así es. Invitamos, ¿no? Desde estos micrófonos, ¿no? A que digan, y pregunto, ¿engrandece mi alma al Señor? Y yo le preguntaría a la audiencia, ¿no? ¿Tu alma engrandece al Señor? Así es. Porque María dice, a Él hay que engrandecerlo, a Él solamente la gloria, a Él gloria. solamente la honra, ¿no? Y dice María, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Tu espíritu, tu vida reconoce a Cristo como el Salvador. Yo creo que son palabras que tienen que salir de la boca de aquellas personas que nos tienen que estar escuchando, ¿no? Y reconocer también lo que María reconoció, porque ha mirado la bajeza de su ser, reconocer que somos pecadores, hay reconocer de que no somos nada, ¿no? Y como dice, ¿no? La palabra, ¿no? El hecho de que María necesitó ser llena del Espíritu Santo, igual que cada uno de nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? Y con nuestra boca glorificar y testificar de que solamente Cristo es el Señor, porque Amén. Lo que hemos visto es de que María decía hacer todo lo que Él os dijere. ¿Y qué decía Cristo? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Amén. Claro. Reconocer que Cristo, Él es el camino, no hay otro camino que va al Padre. Él es la vida y la vida eterna. Y reconocer también lo que el Señor dijo, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, no morirá eternamente. Si María nos está diciendo que escuchemos la voz del Hijo de Dios, hagámosle caso a María. Amén. Escuchemos a Cristo. Ahí está. Es verdad que... Es lo que decía el apóstol Pablo, que decía. Que dice, Pablo dijo, sed imitadores de María o ser imitadores de Cristo. La clave está en ser imitadores de Cristo, que es perfecto. Porque si María fuera perfecta, hubiera dicho, sed imitadores de María. Sed imitadores, dice él, sed imitadores de ¿quiénes? De Pablo, de Cristo. Dice, así, o sea, primeramente él dice, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Pero lo lógico es que hubiera dicho que imitásemos a María. Claro, en un momento específico, como ella recibió al Señor, sí hay que imitarla en este aspecto. Pero Pablo conocía bien toda la historia. Sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Exacto. Ahora bien, él podía haber dicho, sed imitadores de María, que es perfecta, que es sin pecado, que es inmaculada. No dice nada de nada. Entonces, claro, tenemos que creer y confiar en la palabra de Dios. Yo creo que si hubiera sido inmaculada, aquí lo hubiera dicho Pablo. Se nos acaba el tiempo, señores. Que hay mucho que hablar aquí. Manolo, un minuto, que tenga algo que decir, y luego Ricardo. Sí, terminamos. Por mi parte, pues animarte a que escudriñes las Escrituras, que reconozcas realmente la gloria de María, porque es verdad que fue bienaventurada, fue elegida y escogida, pero también fue humilde para reconocer su necesidad espiritual, y de ahí de reconocer un Salvador personal, que es lo que necesitamos cada uno de nosotros, porque la paga del pecado es la muerte, y por cuanto todos hemos pecado, todos estamos separados de Dios. Si tú quieres tener vida eterna, tienes que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. No te va a valer nada seguir los dogmas de Inmaculada, seguir los dogmas de cualquier dogma, sino que te acerque a la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura. En él encontrarás la salvación, el perdón de tus pecados y la vida eterna. Amén. Ricardo, una última pues yo palabra. Quería decir que leyeran la palabra de Dios, que es la que verdaderamente nos habla la verdad.
que la palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino, es la que nos aclara verdaderamente la oscuridad que hay en las religiones, en los dogmas, y aquí está la verdad, en la palabra de Dios. No hay otro inmaculado que Jesucristo. Solamente en Cristo está la salvación, como ella misma reconoció, que se regocijaba en Dios su Salvador. Necesitaba salvación. ¿Y quién soy yo para decir todo lo contrario? Por eso, que confíen plenamente, que lean la palabra de Dios y que sigan a Cristo. Amén. Que no sigan a hombres ni religión. Como dijo María, seguirlo a él. Seguirlo a él, solo a él. Pues Ricardo, Manolo, gracias por vuestro tiempo, gracias por estar con un servidor en estos micrófonos. Y yo me quiero despedir de la audiencia con un texto, ¿no? Un texto que es precisamente de la carta de Hebreo. Dice la carta de Hebreo que es un texto que es muy clarificador. A quién tenemos que escuchar y a quién tenemos que... y ver también la naturaleza de nuestro Señor, una naturaleza inigualable. Dice la palabra Hebreos capítulo 1... Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Yo creo que este pasaje, este texto, nos habla perfectamente. ¿A quién tenemos que escuchar? A Cristo. Y el único que es semejante al Padre de la gloria, nuestro Cristo bendito. Amén. Queridos amigos, espero que este programa haya sido muy clarificador para vuestras vidas y nos vemos la semana que viene. Un abrazo para todos. Cuatro vientos, mucho que te quiero.